Este video es un extracto del curso de e-learning de Introducción a las herramientas básicas de la industria automotriz, las Core Tools, el cual explica los estudios de MSA que deben realizarse a los sistemas de medición documentados en el plan de control. Este curso está diseñado para empleados de nuevo ingreso y para personas que requieran interpretar los estudios que se desarrollan con estas herramientas. En cuanto a los instrumentos de medición por variables, es decir, aquellos que arrojan un valor numérico, nos interesa evaluar 4 cosas. Su discriminación o resolución. Es decir, la capacidad para detectar cambios en la variación de una característica. Comúnmente se espera que el instrumento sea capaz de medir al menos una décima parte de la tolerancia. Hay 2 estudios que se utilizan para evaluar la discriminación de un instrumento: el estudio de repetibilidad y reproducibilidad, comúnmente denominado R&R, y la gráfica de rangos en un gráfico de control XR. El valor resultante es el número de categorías, o NDC. Es la mayor cantidad de grupos de medidas o de clases, en los cuales se pueden clasificar las piezas de producción. Un NDC igual a 3 significa que solo se pueden clasificar las piezas en 3 grupos: grandes, medianas y chicas, lo cual es inaceptable. Lo deseado es que el NDC sea igual o mayor a 5. Si el NDC es igual a 4, puede ser adecuado o no, dependiendo del número de valores igual a 0 de la gráfica de rangos en un gráfico de control XR. Más adelante te explicaré cómo interpretar este gráfico. La exactitud evalúa qué tan cercano se encuentra el promedio de una serie de mediciones realizadas a la misma característica, de una misma pieza, medidas con el mismo instrumento, y por la misma persona, respecto a su valor verdadero o de referencia. Este estudio no es sensible a la dispersión de los datos, pues solo toma de referencia su promedio. La analogía de 4 dardos lanzados a un blanco lo ilustra muy bien. ¿Cuál de los 3 lanzamientos de dardos consideras que fue más exacto? En realidad, los 3 son muy parecidos. Al dibujar líneas cruzadas entre los dardos, que sería algo así como el promedio de sus mediciones, observarás que el punto de intersección queda casi encima del punto rojo central. Hay 2 estudios que se utilizan para determinar la exactitud: el sesgo y la linealidad. Más adelante te explicaré cómo interpretar estos estudios. La precisión evalúa cuán cercanas son las mediciones entre sí, pero a diferencia de la exactitud, no se fija en la cercanía a un valor de referencia. Siguiendo con la analogía del tiro al blanco, ¿cuál de los 3 lanzamientos de dardos consideras fue más preciso? Al igual que en el caso anterior, los 3 resultados son similares en cuanto a su precisión, pues los dardos quedaron muy cercanos entre sí. Los estudios que comúnmente se utilizan para evaluar la precisión son el método corto de rangos y el R&R. Más adelante te explicaré cómo interpretar estos estudios. Un sistema de medición inexacto e impreciso es el peor de los escenarios y es inaceptable. Pero tampoco es aceptable un sistema de medición exacto y no preciso, así como uno preciso, pero no exacto. Un sistema de medición adecuado debiera ser preciso y exacto. Los estudios de sesgo y linealidad son los que evalúan la exactitud. Los estudios de repetibilidad y reproducibilidad son los que evalúan la precisión. Este diagrama muestra claramente que realizar un solo estudio no es suficiente para valorar si un sistema de medición es adecuado o no al uso que se le da. Los estudios de exactitud y precisión se realizan a cada sistema de medición en periodos de tiempo que oscilan entre 6 meses y 1 año. Pero, ¿qué pasa si el sistema comienza a variar en sus mediciones durante ese periodo de tiempo? Digamos que el equipo se golpeó y nadie se dio cuenta. ¿Quién y cómo lo detectará? Si esto sucede, y nadie lo detecta oportunamente, se corre el riesgo de rechazar piezas buenas e incrementar el costo del desperdicio, o peor aún, aceptar piezas malas y enviarlas al cliente, lo cual puede resultar mucho más costoso. El estudio de estabilidad es la solución. Son sencillos de realizar y se pueden implementar al inicio de cada turno. El gráfico de control XR detecta cuando el sistema de medición se comporta de manera atípica.
Si esto sucede, se vuelven a realizar los estudios de exactitud y precisión para identificar el motivo y determinar si es necesario ajustar el equipo. Más adelante te explicaré cómo interpretar estos gráficos. Cuando los sistemas de medición no arrojan un valor numérico, sino criterios binarios como bueno o malo, o clasificaciones como chico, mediano y grande, nos referimos a ellos como sistemas de medición por atributos. Ejemplos comunes son las inspecciones visuales y los dispositivos pasa no pasa. Hay 3 tipos de pruebas que se realizan para evaluar este tipo de sistemas. El más común y utilizado es el tabular cruzado. Más adelante te explicaré cómo interpretar los resultados de su reporte. Finalmente, están los estudios para valorar la variación de los sistemas de medición no repetibles, como es el caso de las pruebas destructivas que evalúan la resistencia de un material a la tensión, compresión o torsión. Los métodos de prueba son similares a los utilizados en los sistemas de medición por variables, con la diferencia de que no podemos medir varias veces la misma pieza, pues en cada intento se destruye o transforma. Por lo tanto, deben repetirse las mediciones con piezas similares, lo cual agrega en el resultado su variación. Esta situación genera incertidumbre sobre la variación real del sistema de medición. Más adelante te mostraré cómo interpretar los resultados de estos estudios. Te invitamos a aprender las mejores prácticas de la industria automotriz y aplicarlas en tu empresa para elevar su rentabilidad. Visita nuestro sitio web y conoce nuestra oferta de cursos. ¡Te esperamos!